más menor y cubital anterior. Y el segundo plano va a ser un solo músculo, que va a ser el flexor superficial de los dedos o flexor común superficial de los dedos. Ese va a ser el segundo plano. El tercer plano lo van a formar dos músculos, el flexor largo del pulgar, y el flexor común profundo de los dedos, o flexor profundo de los dedos. Y el cuarto plano va a ser un solo músculo, que va a ser el pronador cuadrado. Región anterior. La región externa del antebrazo va a estar formada por cuatro músculos: el supinador largo. ¿De cuál? La región externa del antebrazo va a estar formada por el supinador largo, el primer radial externo, el segundo radial externo y el supinador corto. La región posterior del antebrazo va a estar formada por 8 músculos. Los vamos a dividir en superficiales y profundos. Los superficiales: el extensor común de los dedos, el extensor propio del meñique, el cubital posterior y el anconio. Y la capa profunda, por el abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar y el extensor propio del dedo índice. Al finalizar la clase les voy a prestar un libro. Este es mi librito que yo tengo acá, y le van a sacar fotocopia a este capítulo. Acá sacamos los grupos de los músculos, ¿ok? Entonces esta es anatomía. La anatomía del testículo está mucho conseguirla, pero es un libro muy bonito que está bien explicado. Entonces solo que se lo va a dar a alguien responsable para que busque mi libro, si se desarma, se los puedo dar. Bueno, empecemos. Son muchas paginitas, pero si quieren con fotos les pueden hacer también. Bueno, empecemos hablando entonces de los músculos del antebrazo. Vamos a hablar primero de este músculo, que es el pronador redondo. Está ubicado en la parte externa del primer plano de la región anterior del antebrazo. Tiene su origen en la cabeza del húmero, en el epicóndilo medial del húmero y en la apófisis coronoides. Entonces tiene 3 orígenes o 3 inserciones. Al final, cuando hablamos, hay libros que dicen origen e inserción, hay libros como Testique solo dice inserción. Entonces hablamos de los dos lados, ¿verdad? Entonces dependiendo del libro pueden cambiar un poquito. Entonces algunos dicen origen e inserción. En este caso el libro que les voy a prestar solo habla de inserciones, ¿sí? El origen
el epicóndilo medial, el epicóndilo medial del húmero, la cabeza humeral y el apófisis coronoides. Y su inserción abajo, o si decimos inserción arriba, inserción abajo, en la cara lateral del cúbito. Va del epicóndilo a la cara lateral del húmero. Este es un músculo superficial, está cubierto por el músculo braquial y es inervado por el nervio mediano. Casi todos los músculos de la región anterior del antebrazo son inervados por el mediano. Solo un par son inervados por el cubital. Una pregunta, pero yo miro que se cruza para el radio. No. ¿No? Este que tenemos acá es cúbito. Ah, sí, es cierto, sí, es mi imagen está algo. Está ahí. Entonces, inervado por el mediano y su acción es ser pronador, ¿verdad? Mueve el pronador y flexor del codo. Pronador redondo. Palmar mayor o flexor radial del carpo. El palmar mayor o flexor radial del carpo. Este es un músculo aplanado. Se origina en el epicóndilo medial del húmero y se inserta en la cara anterior del segundo metacarpiano. Entonces, en el epicóndilo medial del húmero y se inserta en la cara anterior del segundo metacarpiano. Es inervado por el nervio mediano y en su acción flexiona y abduce el antebrazo. En el pronador redondo se me olvidaba mencionar algo. El pronador redondo va a formar a este nivel, junto con aquí en la flexión del codo, junto con el supinador largo, van a formar un triángulo que es el triángulo del codo. El triángulo del codo, y por el triángulo del codo pasan los vasos y el nervio radial y los vasos humerales y radiales. Entonces, en el triángulo del codo lo va a formar el pronador redondo y el supinador largo. Se me ha ido la orquesta. Yo intenté, pero está aprendiendo todavía, me atropella la tecnología. Sacar la información que tenía en el video y ponerla aquí, pero no sé cómo se las puedo pasar a ustedes, que ustedes sí saben y lo han enseñado a trabajar en la tableta. Yo no sé. La compré porque vi que les funcionaba bien. Digamos que ya está todo así. Y yo quiero que lo tengan ustedes, que es la información del libro, para no sacar el copia. Pero primero se me guarda. Ayer me pusieron video solo por atrás de Jason. Esta parte la
Esa parte que va a cringe, ¿no? Pero es que yo creo que lo quería poner como jardina carpintera. Sí, pero no debería. Está Sabrina Carpenter y Sabrina la Carpenter. Está Sabrina la carpintera y luego está Aribela. Está la barrendera. Entonces digamos ya, yo me puse a jugar un ratito y ya son niños así. Todavía no, pero ahí voy a aprender. Bueno, palmar mayor, flexor o radial del campo. Se origina en el epicóndilo medial del húmero, se inserta en el segundo metacarpiano. Inervado por el mediano, flexiona y abduce la mano. Palmar menor o palmar largo. También es un músculo de la región anterior del antebrazo. Es un músculo relativamente pequeño, como podemos ver en la imagen. Se origina en el epicóndilo medial del húmero. O sea, estos músculos que estamos mencionando son los músculos epicondílicos, ¿verdad? Los que vamos a ver después son los epitropeales. Entonces, se inserta o se origina en el epicóndilo medial del húmero y llega a la aponeurosis palmar. Aponeurosis palmar. Inervado por el mediano, su acción es ser flexor de los dedos segundo y quinto y flexor de la muñeca. Palmar menor o palmar largo. Cubital anterior o flexor cubital del campo. Es un músculo que está ubicado en la parte interna de la región anterior del antebrazo. Es largo, cilíndrico. Va a tener dos cabezas, quiere decir que tiene dos orígenes. Una cabeza humeral y una cabeza cubital. Entonces, el origen en la cabeza humeral es en el epicóndilo medial del húmero. Origen humeral en el epicóndilo medial del húmero. La cabeza cubital se origina del olecrato. Cabeza cubital del olecrato. Y se inserta desde el pisiforme por medio de ligamentos y en el hueso ganchoso. Entonces va a tener un ligamento que se llama pisiganchoso y pisimetacarpiano. Y entonces se va a insertar en el pisiforme, en el hueso ganchoso y en los metacarpianos. Cubital anterior o flexor cubital del carpo. Inervado por el nervio cubital. Este es uno de las excepciones a la norma, ¿verdad? La mayoría eran inervados por el mediano. Esto es inervado por el cubital. Su acción flexiona y abduce la muñeca en dirección cubital, radial cubital, hacia este lado, flexiona hacia el lado cubital. Flexor superficial de los dedos. Este está ubicado en el segundo plano de la región anterior del antebrazo. Es un músculo, como pueden ver ustedes, plano y ancho. Va a tener origen en tres diferentes puntos, pero lo importante va a ser cuando veamos su inserción, porque en el libro, bueno, no en todos los libros, pero en este que yo les voy a compartir, habla de que es el músculo perforado y que hay un músculo perforante, por la forma en la que termina, porque como vamos a ver en un ratito, cuando termina en los últimos 4 dedos, en la segunda falange de los últimos 4 dedos, su tendón distal se abre y se inserta a los lados de la falange. Entonces el flexor profundo de los dedos
pasa en medio de esa bifurcación que tiene y él llega a la primera falange. Entonces, por eso uno es perforado y el otro es perforante, pero lo vamos a... Cuando ustedes lean el libro, este libro sí no tiene ni un dibujo, ahí sí, como no es el libro original, no tiene un dibujo, es un compendio, es un resumen del libro. No tiene ni un dibujo, pero lo podemos complementar con el Visible Body y con algún otro para que tengan más o menos la idea. Entonces, el flexor superficial de los dedos se origina en la cabeza húmero cubital, en el epicóndilo medial del húmero y en la apófisis coronoides. En la cabeza radial se origina en el borde lateral del radio. Entonces va a tener tres lugares: epicóndilo medial del húmero, en la apófisis coronoides y en la cabeza radial. Se inserta en la segunda falange de los últimos 4 dedos, o sea, del segundo al quinto dedo, se inserta en la segunda falange. Entonces su característica es, cuando llega, va a tener 3 regiones: la región del antebrazo, la región de la muñeca y la región del carpo. Cuando llega a la muñeca, lo hace atravesando el túnel carpiano, ¿sí? Recuerden que estaba formado por los huesos del carpo y el reticulo flexor de la muñeca. Atraviesa el túnel del carpo, va pegadito a los metacarpianos y cuando llega a la falange proximal de los dedos, a la mitad de la falange proximal, se abre y se inserta a los lados de la segunda falange. Entonces hace esto, como este es un flexor, va a estar abajo, se inserta acá. Esa es su característica. Entonces el tendón es perforado porque lo va a atravesar después otro. En medio de ese ojal que se forma ahí, que es como un ojal de un botón, va a pasar el tendón del flexor profundo de los dedos. Este músculo es inervado por el nervio mediano. Su acción: flexión del antebrazo, flexión de la mano y de las falanges medias de los dedos. Esa es su acción, flexor superficial de los dedos. Flexor profundo de los dedos. Este está ubicado en el tercer plano de la región anterior del antebrazo. Es un músculo plano y ancho. Se origina en la superficie anterior del cúbito. Y se inserta por 4 tendones largos en el extremo superior de las terceras falanges de los dedos del segundo al quinto. ¿Cómo? De las terceras falanges del segundo dedo al quinto. Gracias. Este va a pasar entre los tendones de inserción del flexor superficial. Este tiene una doble inervación. La mitad de este músculo va a ser inervada por el mediano, la que está cercana al pulgar, y los que están cercanos, los 2 fascículos cercanos al meñique, van a ser inervados por el nervio cubital. Entonces, inervado por el mediano, inervado por el cubital. Su acción: la flexión de la tercera falange sobre la segunda, y es un accesorio de la flexión de la muñeca. Flexor largo del pulgar. Este es un músculo largo, es un músculo cilíndrico, es un músculo bien voluminoso y fuerte. Se origina en el tercio medio del cúbito. Y se inserta
en la falange distal del pulgar. Es inervado por el nervio mediano y su acción es fácil de identificar, por su nombre lo dice, flexor del pulgar. ¿Ese no es el radio? O sea, donde está originado. Es que en la diapo dice Sí, cúbito. pero ahí lo miramos en el radio. Déjame ver. Sí. Esta mi imagen que está bloqueando. Perdón. Pero esta es la pedí. Espera, ahorita lo corregí. Aquí tengo aquí mi manchaburros. Perdón, es cara anterior del radio, tiene razón. Cara anterior del radio. Ay, días que uno amanece de mal. Cara anterior del radio. Perdón, cara anterior del radio. Origen, cara anterior del radio. Vamos a corregir. Bueno, inervado por el mediano. Pero no tenga pena que hay con lo que le voy a dar, van a tener el archivo ahí para poder contestar bien. El músculo supinador largo. Supinador largo. Este forma el límite lateral de la fosa cubital o fosa del codo que habíamos mencionado. Se origina en el tabique intermuscular y en el borde humeral lateral y se inserta en la apófisis estiloides del radio. Se inserta en la apófisis estiloides del radio. Inervado por el nervio radial y su acción es flexionar la articulación del codo. Es flexor y semipronador del antebrazo. El siguiente músculo es el extensor radial largo del carpo. Aquí estamos hablando ya de los músculos de la región posterior y de la región lateral. Por eso es extensor. Estos se llaman flexores, son anteriores, posteriores, son extensores. Entonces, extensor radial largo del carpo o primer radial externo. Ese está por abajo del músculo braquial. Se origina en el tabique intermuscular lateral y en el epicóndilo lateral del húmero. Y se inserta en el segundo metacarpiano, inervado por el radial, y como acción es la flexión del codo, la abducción hacia el lado del radio y flexión dorsal de la muñeca. Extensor radial largo del carpo o primer radial externo. Extensor radial corto del carpo o segundo radial externo. En el libro de Testilla aparece como segundo radial externo. Es un músculo largo. Se origina en el epicóndilo lateral del húmero. Epicóndilo lateral del húmero. Y se inserta en la cara dorsal del tercer metacarpiano. Cara dorsal del tercer metacarpiano. Inervado por el radial.
Su función: extiende y abduce radialmente la muñeca. Extiende y abduce hacia la muñeca, ¿verdad? El radial hacia el radio de la muñeca. Segundo radial externo. Extensor de los dedos. El músculo extensor de los dedos está formado por 4 tendones. Se origina en el epicóndilo lateral del húmero. Y se inserta por medio de la aponeurosis dorsal en la base de las falanges distales de los últimos 4 dedos, del segundo al quinto. Inervado por el nervio radial. Su acción: extensor de los dedos. Extensor del dedo meñique. Este es un músculo de la región posterior del antebrazo. Se origina en el epicóndilo lateral del húmero. Y se inserta en la aponeurosis dorsal del dedo meñique. Inervado también por el radial. Y su función: extensión del quinto dedo o del dedo meñique. El extensor cubital del carpo o cubital posterior. Va a tener 2 porciones, una porción humeral y una porción cubital. La porción humeral se origina en el epicóndilo lateral del húmero y la porción cubital se va a originar en la línea oblicua y borde posterior del cúbito. Y se inserta en la base del quinto metacarpiano. Se inserta en la base del quinto metacarpiano. Su acción: flexión radial y abducción cubital. El músculo supinador corto es un músculo corto y acintado. Se origina en el epicóndilo lateral del húmero y en el ligamento colateral del codo, colateral radial del codo. Pero se origina en el epicóndilo lateral del húmero y en el ligamento colateral radial del codo. Y se inserta en la cara externa y anterior del radio. Su función es golpear al antebrazo, ¿verdad? Por eso es supinador. Inervado por el nervio radial, y su acción es la supinación del antebrazo. ¿Puedes regresar un ratito ahí? Solo un segundito. Abductor largo del pulgar, los músculos de la tabacera anatómica, ¿verdad? Se origina en la cara posterior de la membrana interósea. Doc, disculpe, ¿el anterior no también se llama conea
ya lo habíamos visto. Yo creo que en el Rubiel solo aparecía como supinador. Si no, Solo- solo como supinador. No se aparece como cuatro. Sí, Sí, sí. abductor largo del pulgar. Se origina en la cara posterior de la membrana interósea y la superficie posterior del radio y del cúbito. Y se inserta en el lado externo del primer metacarpiano. Inervado por el nervio radial. Y su acción es supinación, abducción radial y flexión dorsal. Extensor corto del pulgar. Se origina en el tercio medio de la cara posterior del radio y en la membrana interósea. Y se inserta en la primera falange del dedo pulgar. Igual inervado por el radial. Su acción, extensor y aductor de la primera falange del pulgar. Extensor largo del pulgar. Se origina en la cara posterior del cúbito y en la membrana interósea. Cara posterior del cúbito y membrana interósea, y se inserta en la tercera falange del pulgar, en la segunda, perdón, porque no tiene tres falanges, solo tiene dos. En la segunda falange del pulgar. Tercera solo si fuera. Inervado por el nervio radial, extiende y abduce el pulgar. Pues ahí en la inserción está mal, la segunda. Extensor del índice. Este de los músculos de la región profunda de la cara posterior del antebrazo. Se origina en la cara posterior del cúbito y en la membrana interósea. Y el tendón se fusiona con el del extensor común de los dedos. O sea, el tendón no va directamente al dedo índice, lo que se fusiona con el extensor común de los dedos. También inervado por el radial. Y su acción, extensor del dedo índice y accesorio en la extensión de todos los dedos, porque se fusionó con el tendón. Extensor del índice. Y de ahí llegamos a los músculos de la mano. En la mano hay 19 músculos. Para todos mañana. los músculos de la mano van a estar en la cara anterior de la mano, la mayoría de ellos. Entonces están en la región palmar y van a estar divididos en tres regiones. La región palmar externa o eminencia tenar y la palmar interna o eminencia hipotenar, que estaría a este lado, y la región palmar media. Entonces son 19 músculos. Los músculos de la mano son tal vez la mano es de las regiones más complejas para estudiar anatomía. Hay especialistas en mano, últimamente, porque son demasiados músculos. Entonces, a veces cuando alguien se ensarta una agujita en una mano, es lo más difícil de encontrar. Complicadísimo buscar una aguja o buscar una lesión en los músculos de la mano, porque son muchos. Nosotros vamos a mencionar algunos y acá eso sí no está, eso no lo logré
no lo logré arreglar. Entonces eso tal vez le ponemos unas fotos de la parte de lo que son los músculos de la mano en el libro. Entonces el abductor corto del pulgar es un músculo plano y corto. Se origina el ligamento transverso del carpo o retináculo flexor de la muñeca, también llamado así. Entonces se origina en el ligamento transverso del carpo y en la tuberosidad del escafoides. Y se inserta en la primera falange del pulgar y en su hueso sesamoideo. Normalmente sobre el pulgar tenemos dos huesos sesamoideos que son constantes, siempre van a estar por ahí. Entonces se inserta en la primera falange del pulgar y en su sesamoideo. Es inervado por el nervio mediano, abduce y flexiona al pulgar. Este es uno de los músculos de la región tenar. Recuerden, tenar es de donde podemos agarrar, ¿verdad? Hipotenar es la del meñique, incluso esta es más voluminosa. Entonces, tenar, hipotenar, media de la palma de la mano. El flexor corto del pulgar tiene como características y tiene dos superficies, una cabeza superficial sobre el tendón del músculo flexor largo del pulgar y una cabeza profunda por debajo del flexor largo del pulgar. O sea, tiene un doble origen, uno arriba y uno abajo. Se origina en los huesos del carpo, en la base del primer metacarpiano, y se inserta en la primera falange del pulgar y en el hueso sesamoideo lateral. Su inervación, la cabeza superficial, va a ser dada por el mediano y su cabeza profunda por el cubital. Cabeza superficial por el mediano, cabeza profunda por el cubital. Flexor corto del pulgar. El oponente del pulgar. Se origina en el reborde del músculo trapecio y en el retináculo flexor de la muñeca. Y se inserta en la cara anterior del primer metacarpiano. Inervado por el nervio mediano, poniente del pulgar. Aductor del pulgar. Se origina en la cabeza oblicua, en el hueso grande y en el ligamento radiado del carpo, y se inserta en el sesamoideo medial y en la base de la primera falange del pulgar. Es este que vemos aquí como con forma de triangulito. Todo esto. Inervado por el nervio cubital. Estos van a ser los músculos de la región tenar y esos que vamos a mencionar ahorita, los de la región hipotenar. El primero de ellos, de la región hipotenar, el palmar corto o palmar cutáneo.
Se origina de la aponeurosis palmar, que es esta estructura blanca que ven acá. La aponeurosis palmar, y se inserta en la piel del borde interno de la mano. Tiene una inserción cutánea. Se inserta en el borde interno de la mano, inervado por el nervio cubital. Normalmente en la cara anterior de la palma de la mano, el primero, segundo, tercero y la mitad del cuarto dedo, hasta aquí, son inervados por el nervio mediano. La mitad del quinto y el meñique son inervados por el cubital. Y la cara posterior, la cara dorsal de la muñeca, son inervados por el radial. Pero en la mano, este y la mitad de este son del mediano, la mitad de este y el quinto dedo, cubital. Porque todos los ramos terminales del nervio se bifurcan. Cabal, al llegar a la falange proximal, se abren y tienen uno lateral, uno medial. Entonces hay ramo lateral del primer dedo, ramo medial del primer dedo, y así se van. Entonces este sí tiene radial y cubital. El siguiente es el abductor del dedo meñique. El abductor del dedo meñique se origina en el pisiforme y en el ligamento transverso del carpo o retináculo flexor, y se inserta en la primera falange del meñique, inervado por el nervio cubital. Y esos son tal vez los más importantes. Ahora, para fines de evaluación, es un poquito complejo preguntar inserciones, orígenes, principalmente porque son un montón, ¿no? Son demasiados músculos los que tenemos en el antebrazo. Es de los antebrazos y manos de los que más músculos tienen. Si ustedes contaron, en el antebrazo tenemos 22, más o menos, como 20, 22, y en la muñeca en la mano son músculos tan antebrazos, entonces son 19, entonces son demasiados músculos. Pero vamos, para fines de evaluación y fines prácticos, a hacer algo. Vamos a dividirlos en grupos. Entonces vamos a recordar por ejemplo, la mano, los músculos de la región tenar, de la región hipotenar y de la parte medial de la palma de la mano. Ese grupo de músculos, ¿cuáles son de la región tenar? ¿Cuáles son de la región hipotenar? Eso se lo van a tratar de memorizar. En relación al antebrazo, recordar algunas cosas que mencionamos, como que el flexor superficial de los dedos es el perforado, el flexor profundo de los dedos es el que lo perfora, y la razón de por qué lo llamamos así, porque se abre y otro pasa en medio. Tal vez conocer la distribución en los músculos de la región anterior, de la región lateral y la región posterior, solo como generalidad, es decir, los músculos de la región anterior del antebrazo, ¿cuáles son? Los músculos de la región posterior, ¿cuáles son? Para tenerlos como un grupo. Y a la anatomía hay músculos epicondilios mediales y laterales, porque la epitropia cambió de nombre a epicóndilo también. Entonces hay músculos epicondilios, pero usemos la anatomía antigua y músculos epitropiares. Entonces, ¿cuáles son epicondilios? ¿Cuáles son epitropiares? ¿Por qué quiero yo que se aprendan eso? Porque se los van a preguntar. Se los van a preguntar.